Ya. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias por la retroalimentación. Ya, a ver, un segundo. Bueno, como vimos en otras clases, insisto, esta clase va a ser de taller a los que se unieron ahora último, así que es como repaso más ejercicios, ¿ya? Igual, por favor, si es que tienen preguntas de algo, entiendo que la clase pasada, o sea, esta semana, el lunes con el baño, vieron de nuevo las habilidades, que creo que están como más débiles en eso. Pero si es que siguen quedando dudas o si es que les cuesta algo, porfa, vayan diciéndome, porque me interesa que refuercen lo que más tienen, como lo que más les cuesta, ¿ya? Bueno, entonces, para empezar, sobre la comprensión de lectura, vimos que el texto tenía ciertos elementos, y por otra parte, quien lee, el lector o la lectora, también tiene como su propia visión de mundo, y lo que pasa al momento de leer es que se integran los elementos del texto a la persona, al lector. Entonces, como que pasa a formar parte del conocimiento de mundo, de quien lee. Y el texto, bueno, tiene entre sus elementos, hay hartos, pero está el vocabulario, la cohesión, la coherencia, la estructura. Aquí al medio están como todas las habilidades que hemos ido viendo. Insisto, si es que tienen preguntas, denle nomás. Y por otra, o sea, por otra parte está la persona que lee y que tiene este conocimiento, todas estas experiencias previas que hacen que se forme su perspectiva de mundo. Ya, y también vimos que la comprensión va a depender de ciertas cosas del texto, y primero está la claridad y coherencia, que al final las partes del texto están relacionadas de manera lógica y correcta, ¿ya? O sea, hay coherencia en el texto. Después la pertinencia del conocimiento previo del lector, lo que les digo antes, nosotros cada vez que nos sometemos a un texto, cada vez que leemos, está esta visión de mundo previa, y se tienen que ir activando los conocimientos previos para que podamos entender el texto, darle un sentido y podamos interpretarlo. Y después las estrategias que tienen que ser las óptimas para la comprensión, que es lo que hemos ido viendo igual, que cada estrategia tiene sus propias habilidades, sus respectivas habilidades. Eso. Entonces, si es que las estrategias que usamos son las apropiadas, entonces vamos a tener una apropiada comprensión del texto. Ya. Ay, ¿alguien me habló por chat? Parece que no se unió más gente, así que creo que todos me han mandado sus nombres, pero sigan haciéndolo si no lo han hecho. Bueno, y también vimos procesos al momento de leer, que hay procesos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, ¿ya? Eso igual hay que tenerlo claro al momento de enfrentarnos a un texto, ¿ya? Entonces, vamos a partir por el antes de la lectura. ¿Qué se hace antes de leer un texto? Ay, espera, como que se... Ay, sí. Ya, esto igual lo vimos, pero insisto, pregunten si tienen dudas. Primero se sugiere, esto igual se lo he dicho, se sugiere como, ya, ver el título, obviamente, qué pistas nos puede dar ese título, después la fuente, es decir, de dónde fue sacado, siempre va a aparecer la fuente, o casi siempre, va a aparecer como a un costado, o arriba, o abajito, así como en chico, pero siempre la idea es que salga de la fuente, de dónde se extrajo el texto, ¿ya? Y también es ideal reconocer el tipo de texto, o sea, como con una mirada general, saber si es que es una noticia, si es que es un ensayo, si es que es una entrevista, etc. Y se debe hacer una mirada global de las preguntas, pero lo muy importante, sin leer las alternativas, ¿ya? Porque eso puede generar como un gran sesgo en que estemos todo el rato preocupados de ir respondiendo y no de comprender realmente el texto, ¿ya? Entonces las alternativas tienen que leerse al final.
solamente una vez que hayamos leído todo el texto. Y se deben activar los conocimientos previos, que igual ya lo dije, que es como el conocimiento previo que tiene el lector o la lectora, y identificar la información que se relaciona al texto. Ya, después, durante, ¿hay alguna pregunta? ¿O está todo claro? Ahí se unió más gente. Ya, ahora. Ahí se unieron 2 personas más, creo, así que acuérdense de mandarme los nombres por interno, ¿ya? Ya, entonces, durante, identificar ideas principales de cada texto, sobre todo. O sea, si es que nos da el tiempo, obviamente, anotar al lado, quizás, de cada párrafo, cuál es la idea principal, o cuál es el fin del texto, o para qué fue escrito. Y así tener como una mirada más global del texto. Y así también, si es que tienen tiempo, quizás hacer preguntas sobre algo que no les va quedando tan claro, y ver si es que después de leer el texto entero se pueden responder esas preguntas. Ya. Y finalmente, después de la lectura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, obviamente analizar lo que se leyó, como hacer un resumen rápido, y muy importante como ya identificar como definitivamente cuál es el tipo de texto, y otras marcas textuales, el vocabulario, etcétera, que son como características básicas de un texto. Después, reconocer qué se está preguntando. Esto es fundamental porque es el tema de la pregunta. Después les voy a mostrar como un esquema que aparecía en la guía, que era como tema, ideas principales y los detalles más secundarios de la pregunta, ¿ya? Pero lo esencial es el tema, o sea, de qué me están hablando, de qué me están preguntando. Y lo otro, muy, muy importante, es reconocer la habilidad a la que apunta la pregunta, que es lo que hemos visto, que cada estrategia tiene su habilidad, y ojalá subrayar esa palabra clave que aparece en la pregunta, para que sepamos qué, o sea, qué habilidad es la que nos están preguntando, o quizás anotarla al lado también, sintetizar o relacionar, lo que sea. Y bueno, y finalmente evaluar las alternativas, y es lo último que se debe hacer. Les repito una vez más, solo después del texto ustedes pueden leer las preguntas y las alternativas. La idea es que antes no, como que se le dé una mirada global solamente. Y esto también, cada vez que tengan tiempo, recurran al texto todas las veces que sea necesario para responder las preguntas. No solamente confíen en su memoria o como, ya, sí, esto es lo que me acuerdo. De verdad tienen el texto ahí mismo, y si es que no les falta tiempo, asegúrense de volver las veces que ustedes consideren necesario. Así van a estar más seguros de responder, y probablemente la pregunta, o sea, la respuesta que ustedes den sea la correcta. Ya. Eso, espérenme. Ahora les voy a mostrar el esquema de la guía. No sé si hay alguna pregunta, o algo que no haya quedado claro, o algo que pase muy rápido. Estoy como acelerado hoy día. No, profesor, Pero todo vayan claro. preguntando. Ya, a ver. Ya. Acá entonces, bueno, esto está en la guía que ya la subí. ¿Lo ven, cierto? Sí, profe, sí sabe. Ya, ahora. Gracias. Ya, bueno, es que lo otro ya lo vimos, por eso le mostré los PowerPoint, porque era información que ya salía en estos PowerPoint que yo ya había hecho en otras clases y que ya se lo había mostrado. Pero fue como un repaso rápido. Ya, y esto es importante, que al final, para que podamos comprender un texto, en primer lugar, conocer los tipos de textos. O sea, no vamos a poder identificarlo si no sabemos como cuáles son las categorías de los tipos de texto.
¿ya? Eso igual hay que tenerlo claro. Después, ampliar constantemente el vocabulario, que eso se hace leyendo o buscando cada palabra que no sé qué significa, buscándola, bueno, si no es un diccionario en internet, en Google, da lo mismo, pero a mí eso al menos me ha servido mucho, porque yo igual soy muy curiosa y alguna palabra que no entiendo, que me hace mucho ruido y no logro comprenderla, voy y la busco y de verdad que me queda grabado, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces me queda grabado cuando aparecen otros textos, cuando alguien la dice en la práctica. Así que les recomiendo eso para ampliar el conocimiento. Y bueno, también lo que hemos dicho una y otra vez, que es conocer las habilidades. O sea, yo no puedo identificar qué habilidad me están preguntando si es que no las tengo claras, si es que no sé cuáles son y en qué consisten. Así que si es que algo no queda claro de las habilidades, hay que preguntar. Ya, esto de acá lo voy a hacer más zoom a esta tablita. Acá. Ya, bueno, cada estrategia, le voy a hacer más zoom. Cada estrategia tiene su propia habilidad, pero este cuadro además nos muestra qué tareas complementarias son las que aparecen en cada estrategia, ¿ya? Entonces, primero está reconocer e identificar la habilidad, no sé si se acuerdan la habilidad que está ahí, pero es identificar, ¿ya? Y la tarea principal, como hemos visto, es sacar información explícita del texto. Y la pregunta típica es, en el texto se afirma que, o sea, no tengo que interpretar nada, simplemente es localizar la información que sale explícitamente en el texto. Y tareas complementarias son caracterizar y comprender. Después está la estrategia relacionar e interpretar, que tiene hartas habilidades como, bueno, relacionar, sintetizar, inferir. Y lo que se busca principalmente es sintetizar de manera global y local y también inferir, ¿ya? Bueno, sintetizar es sacar principalmente o sea, como las ideas principales, la redundancia, de algo. Es como un resumen, pero más que nada saber qué es lo importante. Entonces, esa discriminación implica sintetizar, sacar una idea principal. Y inferir es como volver la información explícita a implícita, pero siempre con marcas dentro del texto. No puedo llegar a inventar yo desde mi cabeza información. Bueno, y finalmente la otra estrategia es evaluar, reflexionar, donde la habilidad es evaluar y básicamente se busca transformar porque yo coemito juicios, como que de verdad le doy un sentido a algo, le doy coherencia. Y en eso se basa esta estrategia. ¿Alguna pregunta? Ya, y el esquema que les hablaba antes, déjenme ver dónde está. Ah, bueno, eso ya se los mostré en realidad en el PowerPoint, como antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Acá igual en un cuadrito, sorry, muy rápido. Pero esto igual se los mostré, que por favor vuelvan al texto cuando crean que es necesario, ¿ya? No se guíen solamente por la memoria porque muchas veces falla. Ya, este es el esquema que les quería mostrar. Esto es después de la lectura. Claro, después de la lectura, cuando ustedes ya ven las alternativas, las evalúan y están próximos a responder, es importante, como les dije, saber qué es lo que me están preguntando, es decir, el tema del texto y el tema de la pregunta. Entonces se sugiere hacer como este esquema de primero, ya, ¿de qué trata el texto? Luego, ideas generales, como las más importantes, ya sea de cada párrafo o del texto en general, y después detalles que son secundarios, y que algunas preguntas apuntan a eso, otras no, pero hay que tener en cuenta como que hay distintos niveles. El tema en general, ideas, y después detalles secundarios.
No significa que uno sea más importante que otro, porque me pueden preguntar de todo. Ya, eso también lo vimos en el PowerPoint. Ah, les quería preguntar, esto de autoevaluación, es que yo no había hecho taller antes, o sea, creo que le había tocado al baño solamente. Y no sé cómo hacen eso de la autoevaluación, como que lo ven en conjunto o lo responde cada uno en su casa, no sé. ¿Me pueden decir cómo funciona, porfis? O simplemente no lo hacen. La otra vez lo hicimos, pero fue como cada uno que lo veía. ¿Alguien? ¿Algún alma? Yo, profe, no me acuerdo. Ay, pero no es como que lo hagan recurrentemente entonces, como para ver si me lo salto o si lo vemos. Creo que esto salía en el formulario, pero hasta ahí nomás. Ah, ya. Ah, ya, ahí dicen que lo responde cada uno, ya, bacán. Gracias por aclarar. Bueno, eso. Insisto, no sé si hay preguntas, alguna duda, comentario, lo que sea. Porque ya vimos todo. Bueno, entonces, para aplicar esto, les traje un ejercicio que igual no sé si ya lo habían visto, porque solamente se me ocurrió sacar como del DEMRE, pero es este de acá. Bueno, si es que ya lo han hecho, da lo mismo, porque la idea no solamente es saber la respuesta correcta y saber por qué es correcta, sino que todo el proceso que hemos ido viendo como por detrás, eh, como antes de la lectura, todo el proceso de lectura en general, ¿ya? Y se los voy a compartir ahora. Hola, Monse. Pero parece que ya, ah, sí, se salió ya. Bueno, gracias Lucas por avisarme. Igual está grabada aquí la clase, así que la puede ver después y obviamente la voy a poner presente si me habló antes. Ya. Entonces el texto, igual díganme si es que lo han visto antes. Ay, esperen. Ah, ya, ¿lo habían leído? Es que Yo quizás sí, les salió profe. un ensayo, ¿no? Ah, ya. Ya bueno, y yo no sé si después como, ah, ya lo vieron en clases, no. Ya bueno, pero no sé qué quieren hacer ustedes, en verdad, si quieren como revisar más allá de la respuesta correcta, porque ya lo hicieron. A mí me interesa ver su proceso de lectura, identificar qué habilidad, pero no sé si igual ya lo hicieron en clase. Así que si me pueden decir, bacán. Hicieron al menos el ejercicio de como reconocer habilidades y cosas así. O si no, para mostrar otro. Ah,
Bueno, no sé si quieren hacerlo de nuevo, o sea, como en cuanto a habilidades. Yo solamente lo digo porque sé que andaban como medio débiles en eso, en ese aspecto, y que por algo el baño revisó las habilidades con ustedes el lunes. Entonces podemos seguir aplicando. Ya. Bueno, entonces como ya para saltarnos, gracias Isaac por responderme, Eh, ya para saltarnos el que ustedes lean y todo, vamos fijándonos en las preguntas. Yo no sé cuándo habrán hecho eh, este ensayo, este ejercicio, pero, pero vamos revisando las habilidades, más que nada, de cada pregunta. O sea, no me interesa que respondan correctamente, sino como el proceso. Ya, entonces, ¿alguien me podría decir esta pregunta? Dice, ¿quién es el Yastai? ¿Ya? Bueno, y insisto, da lo mismo en este caso la respuesta correcta. Pero ahí dice, el jefe de todos los relinchos es el Yastai. ¿Alguien me puede decir qué habilidad es esa? ¿O cuál es el tema? Identificar. Ya. Súper bien, Amanda y Lucas. Eh, bueno, no sé si queda claro para el resto, pero al final sale muy explícito en el texto. O sea, no hay nada que interpretar, sale literal, es el jefe de. Así que eso, sería identificar. Súper bien. Ya, después, ¿cuál de los personajes mencionados en el texto es justo y muy inteligente? Que esto lo preguntas, o sea, salía acá. Esto. ¿Alguien sabe qué habilidad es esa? Ya, caracterizar, identificar. O si es que no saben muy bien la habilidad en sí, me pueden decir la estrategia. Si es que se acuerdan de la estrategia, no la habilidad. Yo, Isaac, en verdad tengo una pregunta. ¿Qué caracterizar? eh, de dónde lo sacaste? ¿De dónde te suena? ¿Como de lo que te acabo de mostrar de las tareas complementarias? ¿Eso? Ah, ya. Porque hasta donde yo tengo entendido, caracterizar no es una habilidad en sí, pero sí es una tarea complementaria que hay que hacer en esta estrategia. Eh, y sí, sería identificar porque está textual, una vez más. O sea, siempre que ustedes le estén preguntando por algo textual, algo explícito del texto, que no haya que sobrepensarlo, digamos, eso es identificar. Está dentro de la estrategia relacionar, interpretar, así que como cambió de nombre, pero la habilidad es identificar. No, era rastrear, eso, perdón, rastrear, localizar, esa era la estrategia, y la habilidad es identificar. Ya. Esta acá, ¿cuál es el propósito del Yastai al obstruir el paso del arriero? Y esto salía por aquí. Salía acá. O sea, pensemos, si es que nos están preguntando por un propósito, ¿ustedes creen que esto va a salir textual en el texto que va a ser información explícita? Dicen que sí o que no.
Ya, Connie, súper bien. Sí, antes estábamos viendo no sé si, perdonen la confusión, pero antes estábamos viendo la habilidad de rastrear, localizar, piénsenlo como localizar información explícita, y ahora estamos dentro de relacionar e interpretar, ¿cierto? Porque ya va más allá. Y dentro de esta gran estrategia, que se llama relacionar e interpretar, como muy bien dice la Connie, está sintetizar, está la habilidad de inferir, de relacionar, etc. Así que súper bien. Con tal de que me digan al menos la estrategia, a mí me basta como para saber que no están tan perdidos. Ya. Después, ¿cuál es el objetivo del texto? Si nos preguntan por un objetivo, ¿creen que se relaciona con cuál estrategia? Ya, sí, súper bien. Súper bien, Connie, súper bien, Cristóbal. ¿Andan seco? Ya, bacán. Esta de acá nos están preguntando, ¿qué función cumple una historia en relación con el texto? ¿A alguien le suena que podría ser eso? ¿De qué nos están preguntando? Sí, muy bien, Connie. Eh, exactamente. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo relacionar una historia con el resto del texto y literal está la palabra relación, algo que ustedes podrían subrayar o esa es como la pista que nos da para decir que nos piden relacionar. Ya, después aquí, ¿cuál es el principal valor que transmite el Yastay? Principal valor. ¿Saben qué estrategia puede ser? Si se les ocurre. Interpretar, me dicen. Ya, sí. Súper bien a las dos personas que están respondiendo. Lo animo al resto a que siga respondiendo, porque yo tenía entendido que es como lo que más les cuesta, ¿ya? Y me interesa que aprendan en justamente lo que se les hace más difícil. Ya, interpretar porque, claro, como que hay ciertas marcas dentro del texto que nos permiten llegar a esa respuesta de un valor. Ya, después la 34 es en relación a la forma que está escrito el texto. Ya, ¿qué características dificulta su comprensión? Ya. ¿Alguien sabe qué podría ser esto? Analizar. Ya, Lucas, ¿y tú dices que esa es una habilidad o está dentro de una estrategia? Ah, o sea, relacionar. Tranqui. ¿A alguien se le ocurre otra? Tírense el agua nomás, da lo mismo que se equivoquen. Aquí estamos para aprender. Ya, mira, Lucas, la verdad es que no es relacionar, pero yo creo que quizás te confundiste porque dice la palabra relación.
¿o no? Dice, en relación con la forma en la que está escrita el texto. Pero, en realidad, igual es como trampilla, pero piensa que relacionar es comparar sobre todo frases, comparar ideas del texto, comparar párrafos, ¿ya? Esa es como la típica modalidad de las preguntas que buscan relacionar. Pero acá, no sé, pues imagínate que en vez de relación hubiese dicho en cuanto a la forma en que está escrito, como que es un distinto tipo de decir la palabra relación, no busca que relacionemos, sino que, que nos diga, onda, este es el tema. El tema de esta pregunta es la forma en la que está escrita el texto. ¿Se entiende? Ya, bacán. Bueno, aquí les cuento que la habilidad es evaluar, ¿ya? Que ya pasamos a la tercera estrategia, tercera y última, que es evaluar. Ay, era evaluar algo, perdónenme. Bueno, pero la habilidad dentro de esta estrategia es evaluar. ¿Por qué evaluar? Porque como bien dijo la Connie, es un juicio de valor. Los juicios de valor no están dentro de la habilidad interpretar, porque interpretar es de... Ay, perdón, es que entre tanto nombre, interpretar es de la habilidad relacionar e interpretar, ¿cierto? Y ahí no nos están pidiendo como que coemitamos juicios, eso ya pasa a ser evaluar, como cuando se vuelve algo más personal, por así decirlo. O cuando hay que atribuirle un sentido al texto, que sería en esta pregunta. En esta pregunta literal es, oye, ¿qué te está costando del texto? ¿Qué hace que te cueste a ti? Entonces ya ahí entra como esta coemitir juicios y sería parte de evaluar. ¿Ya? ¿Se entiende por qué no es interpretar? Sí, profe. Ya, bacán. Y por último, la pregunta: ¿qué frase utiliza el narrador para establecer una relación de confianza con los lectores? ¿A alguien se le ocurre qué puede ser esta? Aquí dicen localizar, identificar. Bueno, localizar en sí no es habilidad, pero claro, está dentro de la estrategia localizar, localizar, interpretar. Después lo voy a mostrar de nuevo otro PowerPoint, ¿ya? Para que nos quede más claro. Pero sí, es correcto porque esto sale información explícita, ¿cierto? Por eso la habilidad es identificar. ¿Qué es? ¿Cuál era acá? Bueno, sale acá en el texto, sale muy explícitamente. Ah, acá, quiero hacer un paralelo, quiero hablar. Como que esas dos cosas están textuales. Ya. Entonces, para que quede más claro, les voy a mostrar un PowerPoint que igual ya se los había mostrado en otra clase, pero simplemente para que quede más claro y más ordenado, porque me anduve ahí confundiendo un poco con los nombres, porque son muchos. Así que perdónenme, pero acá está todo más claro. Bueno, esto igual ya lo vieron el lunes, pero es como, yo encuentro que es tan esencial en la prueba, que por eso me interesa reforzarlo harto. Ya, ahí parece que se está viendo. Sí. Ya, eso. Entonces, cada estrategia tiene su propia habilidad. Entonces, hay solamente una habilidad en esta estrategia número 1, que la habilidad es identificar. Y el nombre de la estrategia es rastrear, localizar. ¿Ya? Y como les dije antes, es
reconocer información explícita. Acá no hay que interpretar nada, no hay que complicarse la vida, simplemente tiene que salir textual. Y requiere que obviamente volvamos al texto a ver y si es necesario subrayar y decir, sí, esto es lo que me están preguntando. Después la segunda habilidad era relacionar e interpretar. Y claro, está relacionar, la habilidad interpretar, la habilidad sintetizar e inferir. Son 4. Y acá está cada una como su definición. Se los voy a volver a repetir porque quiero que se lo sepan al revés y al derecho. Relacionar, no porque en una pregunta aparezca la palabra relación, significa que necesariamente tiene que ser esta habilidad, ¿ya? Pero probablemente sea así si es que nos piden buscar la relación entre 2 párrafos, entre 2 ideas, entre 2 frases. Al final, relacionar es comparar y saber si es que estas 2 cosas o más se parecen o difieren. Después sintetizar, como también les he dicho, es acortar, pero no solamente hacer un resumen, sino que es buscar la idea central, buscar la información relevante. Entonces, ahí creo yo que algo muy importante que debemos hacer como lectores es descartar la información irrelevante, si es que me piden sintetizar. Dejar de lado lo que no me sirve o lo que no es central en una idea. Y después inferir es extraer información implícita a partir de lo que ya está presente en el texto. Y acá se debe unir lo que es, o sea, como ciertas marcas textuales, siempre debe haber algo que sustente una inferencia en el texto. Siempre tiene que salir de una idea de ahí. Y se deben tener en cuenta también nuestros conocimientos previos, pero tampoco podemos llegar y que sea 100% parte de nuestra visión de mundo y de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia, sino que como que usamos esa herramienta, pero en conjunto con las marcas textuales que nos ayudan a inferir. Después interpretar es esto de atribuirle un sentido a lo leído, siempre también desde las marcas textuales. Y ya por último, la tercera estrategia es evaluar, reflexionar. Eso no me acordaba de reflexionar antes, pero la habilidad es evaluar, que es esto de coemitir juicios en relación a la información que sale en el texto. O sea, nos están pidiendo que demos un juicio de valor. Eso. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ya, bacán. Bueno, no sé si quieren agregar algo más. Ya no sé qué más decirles. Pero, o si no, podríamos dejarlo hasta acá. No sé si alguien no me ha mandado su nombre por interno, pero aprovecho de decirle que lo haga, que es el momento. Y eso, y si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela llegar. Y si es que no es ahora acá en la clase, durante la semana, en algún ensayo que hagan, en cualquier ejercicio que les aparezca, me avisan. O si es que sigue sin quedar claro esto de las habilidades en la práctica, también me avisan. Eso. Pueden irse si lo desean, a menos que alguien tenga un comentario o algo. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Chao, Connie, que cuídese, estés gracias bien. por la clase. Chao, profe, muchas gracias por la clase, que esté bien. Chao. Me pueden decir Ah, cualquier profe, que lo cosa. vea bien. Chao, chao. Que estén bien. Buena semana. Cuídense.